Bueno, justamente el día de hoy es nuestra última clase sobre este curso de inteligencia artificial y machine learning por parte de Ciencia Link. Entonces vamos a concluir este curso con este último modelo de aprendizaje supervisado y tal vez un plus sobre qué es lo que viene después de todo esto, ¿no? Un plus sobre qué pueden investigar, qué áreas pueden averiguar un poco más, ¿no? De forma autodidacta o buscando algún curso en línea. ¿Ok? Entonces vamos a ver hasta dónde llegamos. Esta parte de PCA que vamos a ver ahora es corto, así que vamos a tratar de terminar el curso lo más antes posible también para poder ir a descansar. ¿Ok? Entonces el día de hoy vamos a conocer a un método que está dentro del aprendizaje no supervisado, pero que no está enfocado en crear un modelo de predicción como tal. ¿Ok? Y es la parte de reducción de dimensionalidad. Justamente el día sábado hemos visto el algoritmo de K-means que estaba encargado de hacer agrupaciones o clusters o clusterización. ¿Ok? En aprendizaje no supervisado, acá tenemos un modelo enfocado en reducir dimensiones en nuestros conjuntos de datos. Ok, vamos a aplicar aquí una forma de poder convertir nuestros datos originales que pueden llegar a ser complejos. Imaginen, acá tenemos un dataset en una tercera dimensión y en base a PCA y reducción de dimensionalidad podemos llevarlo a un plano más sencillo de entender. ¿Ok? Entonces de eso se va a tratar esta sesión, de poder trabajar con este algoritmo. Reducción de dimensionalidad, como les dije, ¿no? Está dentro de ese grupo, de esa subárea del aprendizaje no supervisado. ¿Cuándo utilizamos? Cuando tenemos muchas características. Han visto de que podemos tener ejercicios o datasets que puedan ser muy complejos en cuestión de registros, ¿no? O filas que tenga, o también puede ser muy complejo en cuestión de columnas o características que puede llegar a tener este dataset. ¿Ok? Si nuestro objetivo es trabajar con una reducción de dimensionalidad, pues podemos simplificar estos conjuntos de datos complejos y llevarlos a un plano un poco más sencillo de entender. ¿Ok? Por eso aquí nos indica, ¿no? Nos permite simplificar grandes conjuntos de datos al reducir el número de variables. Muy bien. Imaginen este ejemplo de acá. Tenemos una figura en el espacio que es un cilindro y con la reducción de dimensionalidad puedo llevar a este cuerpo que está en 3D a una representación en 2D, ¿no? Lo puedo ver desde el eje YX, podemos ver acá solamente dos circunferencias. Podemos verlo desde el enfoque YZ tal vez, YZ, y vemos solamente líneas, ¿no? Entonces, es ahí en donde vemos la utilidad de reducir dimensionalidad de nuestros datasets, ¿no? Esto que va a permitirnos a nosotros mejorar la eficiencia tal vez de nuestros modelos, simplificar el trabajo para los modelos, tal vez si existe un poco de ruido en los datos, pues podemos reducir este tipo de problemas que podemos llegar a tener. Y además de que hemos visto de que hacer gráficas con pocas columnas es más entendible, ¿no? Entonces tal vez nos puede ayudar en la visualización de estos datos. Muy bien, entonces eso es lo que hacemos con la reducción de dimensionalidad. Y dentro de esto pues se encuentra PCA, que es Principal Component Analysis, ¿no? Bueno, el análisis de componentes principales. Y como bien mencionamos en la parte de reducción de dimensionalidad, este algoritmo va a transformar el conjunto de datos original que tenemos en un nuevo conjunto de variables llamadas componentes principales. ¿Ok? Digamos, si yo tenía 5 variables, esas 5 variables se van a transformar en componentes. Y ahí tenemos
la representación o la transformación de ese dato, de ese conjunto de datos original. Acá podemos ver el ejemplo, ¿no? Tenemos ahí una gráfica que tal vez la hemos visto en alguna presentación. Teníamos la altura, la edad y el peso, y con una transformación, en este caso aplicando PCA, vamos a llevar estos datos que están en 3D, se van a pasar al plano cartesiano, ¿no? En donde tenemos ya no las variables originales, sino tenemos componentes. El componente principal 1, el componente principal 2, y en ellos está representado estos conjuntos, estos datos en sí. ¿Ok? Estamos pasándole de este punto a este punto. ¿Ok? Una transformación de ese tipo. Y aquí ya podemos ver nosotros si aplicamos algún algoritmo que nos pueda dar algún tipo de predicción y demás cosas, ¿no? Pero con estas variables nuevas, con esos componentes nuevos. Ya no tenemos los valores originales, sino nuevas variables llamadas componentes principales. Ese es el trabajo que tenemos acá. Y si nos vamos un poquito más a la parte matemática, los componentes principales son combinaciones lineales de nuestras variables originales, ¿no? Tal vez los que están más metidos en la parte de informática y matemática, tal vez han escuchado este término de combinaciones lineales. ¿Ok? Entonces aquí pueden ver de que la información original no se va a perder, sino se va a aplicar alguna combinación lineal entre estos y vamos a tener ahí los resultados en componentes principales. ¿Ok? Para evitar perder la información, ¿no? No queremos perder los valores y el comportamiento de nuestros datos originales, y es por eso que se recurre a combinaciones lineales. ¿Ok? Y en todo esto pues podemos denotar que para transformar estos datos necesitamos estandarizarlos. ¿Ok? Para poder tener una mejor separación en nuevas variables, ¿no? Si tenemos la edad, la altura y el peso de esta forma, podemos estandarizar estos resultados. ¿Ok? Y llevarlos a este tipo de componentes principales. Aquí pueden ver de que este menos 17.41 no sabemos qué significa, pero es una combinación lineal de todas estas variables. ¿Ok? Y para hacer esto, como les digo, es recomendable estandarizar estos datos originales primeramente. Si lo estandarizamos, se va a mantener la información y va a ser más sencillo poder generar estos componentes nuevos. ¿Ok? Aquí hemos pasado de 5 registros por 3 características a 5 registros por 2 características, ¿no? Y hemos reducido la dimensión de nuestros datos. Entonces, con estos nuevos datos ya podemos llevarlo a algún modelo diferente. ¿Ok? Aquí una pequeña nota de que es siempre el primer componente, este de acá, esta columna, es el que va a capturar mayor parte de la información de nuestros datos. ¿Ok? Es un componente muy fundamental porque va a tener la mayor parte de información de todas las variables originales. ¿Ok? El componente 2 no es que no va a tener, pero donde tenemos más énfasis es en el componente 1. Muy bien. Entonces, en todo esto, nosotros, ¿qué podemos hacer? Hay varios hiperparámetros para trabajar con PCA. El principal es indicarle, ¿no?, que en cuántos componentes queremos dividir nuestro dataset original. ¿Ok? Entonces, ese puede ser un primer hiperparámetro que tenemos que controlar nosotros, indicarle en cuántos componentes queremos dividir nuestros datos. Podemos aquí indicarle el SVD Solver, que es el método con el cual va a calcular los componentes. Tenemos aquí varios, el Auto, Full, ArcPack y Randomize. Witten, que nos permite normalizar los datos si lo activamos. ¿Ok? Por defecto está en falso, ¿vale? Pero si lo activamos, se va a normalizar nuestros datos o estandarizarlos también. Aunque este paso lo podemos hacer de forma manual, ¿no? O sea, un paso extra para poder ver cómo se está trabajando. ¿Ok? Aquí tenemos el algoritmo para poder optimizar esta transformación. Aquí tenemos Full y el ELCAN, que tal vez los recuerdan de algún otro método anterior.
y como siempre el random state, ¿no? Para poder reproducir estos resultados, aunque creo que acá tengo un problemita. Este está copiado del anterior, centros de los clusters aquí nos indica, pero aquí el random state va a evitar de que se hagan otros tipos de cálculos para generar los componentes principales, ¿no? Una pequeña disculpa, aquí se me fue un poquito de la clase pasada. Entonces, para poder aplicar todo esto, vamos a trabajar con un dataset que no tenga que necesita limpiezas. Ya hemos visto cómo trabajamos con iris, ¿ok? Entonces vamos a reducir esos cuatro componentes, bueno, perdón, estas cuatro variables que tenemos acá en componentes principales para poder representarlos de una mejor manera, ¿ok? Y tal vez en base a esto generar algún modelo, hacer alguna gráfica y demás, ¿no? Para ya no trabajar con cuatro variables, sino trabajar netamente con dos. Hasta este punto, ¿se comprende lo que vamos a hacer en esta clase? ¿Se comprende lo de reducción de dimensionalidad? O tal vez los perdí en algún punto. Como les dije, vamos a reducir nuestros datasets. Vamos a llevarlos a un plano un poco más sencillo, cuestión de que vamos a crear nuevas variables que mantengan la información original del dataset original. ¿Ok? Y aquí es lo que les propuse, ¿no? Trabajemos con iris para poder transformar estas cuatro características, tal vez en 3 componentes o reducirlo en 2 componentes. Y ya con eso podemos hacer algún tipo de trabajo. Muy bien. Entonces, vamos a reducir los componentes. Bueno, vamos a reducir a 2 componentes principales para hacer ese tipo de clasificación, ¿ok? Entonces vamos ingresando al cola. A ver, ¿dónde tenemos por acá? Tengo aquí abierto. Acá. Por acá. Ahí, ahora sí. ¿Ok? Acá tengo el collab listo para poder trabajar con este dataset. ¿Ok? Al igual que el ejercicio que hemos desarrollado con SVM, no sé si se acuerdan, hemos cargado un dataset directamente desde sklearn. El dataset era el de cáncer de mama. Igualmente podemos descargar ese dataset porque se encuentra en el mismo repositorio de sklearn, en la parte de datasets. Ok, entonces para evitar descargar otra vez el iris y subirlo acá, voy a descargar todo desde esa misma fuente. Ok, entonces aquí puedo empezar con from sklearn.datasets, del cual voy a importar load iris. Justamente ahí se encuentra este dataset. Ok, de ahí lo voy a traer. ¿Esto por qué lo estoy haciendo? Para poder evitar en este punto de descargar y subir otra vez y todo eso. Entonces prefiero descargarlo en este punto desde esta fuente de información, de sklearn. Recuerden que estos datos se tienen que cargar o se tienen que traer en una variable. Entonces le digo aquí que quiero cargar en la variable de datos a load iris, pero recuerden que aquí tenemos que trabajar con una estructura muy conocida que es un data frame de pandas. Ok, entonces si se acuerdan, también le hemos asignado un parámetro en este punto para que también nos traiga el data frame de este dataset, ¿no? Aquí entonces le activo asFrame igual a true, y aquí a la par puedo poner datos, perdón, .head para poder ver los primeros 5 registros, ¿no? Pero recuerden, no puedo poner datos.head, tengo que traer a frame antes. .head, ahora sí. A ver si lo hace todo en un proceso mientras se va conectando al cuaderno, la máquina virtual que nos va a asignar Google. Y cuando termine ya va a ejecutarlo, ¿no? Ven, aquí ya importó este dataset, aquí ya lo cargó en la variable datos y ahora estoy viendo los primeros 5 registros. Aquí vemos las 5 características, bueno, las 5 columnas, de las cuales las 4 primeras son las características y el último es la etiqueta.
Tenemos sepal length, sepal width, el petal length, petal width y el target, ¿no? Recuerden que en target debería estar los tres tipos de flores. Este 0 debería ser setosa, luego debería venir virginica y luego versicolor, si es que no me equivoco. ¿Ok? Pero para ver ese detalle y no confundirnos, capaz podemos ver qué tenemos en datos. Recuerden que nos va a traer mucha información acá. En datos tenemos un campo llamado data con las 4 características separadas. ¿Ven? Tenemos todos sus datos. Tenemos el dato del target o la clave del target, en donde tenemos solamente un vector con las etiquetas, nada más. Luego tenemos el atributo frame, que es el data frame que hemos cargado hace un momento, donde tenemos las 4 columnas de características y la etiqueta, que es el target. Después tenemos acá ese detallito, ¿no? Que son 150 registros por 5 columnas, ¿ok? De los cuales 50 son de cada clase, ¿no? De cada tipo de flor. 50 ceros, 50 unos y 52. Y el orden, miren, aquí tenemos los target names. Viene setosa, que viene a ser el 0. El 1 viene a ser versicolor y el número 2 es virginica. ¿Ok? Ya lo tenemos ahí. Aquí una pequeña descripción del dataset, de cómo ha sido recabado, quiénes son los autores y demás cosas, donde se encuentra el artículo con información de todo esto, ¿no? Los autores y demás. Tenemos los feature names, que son el nombre de las características. Aquí tenemos el sepal length hasta el petal width, son 4. El archivo, el nombre del archivo, que es iris.csv, y el módulo de donde lo hemos traído, ¿no? Que es sklearndatasets.data. Entonces ahí tenemos toda esa información correspondiente a los datos, ¿no? Y ahí tenemos cómo está distribuido todo esto, ¿vale? Como lo estoy trayendo desde otra fuente, pues esta es la información que contiene la variable datos. Ok, entonces si yo quiero ver inclusive cuáles son los tipos de datos de esas columnas, puedo utilizar la función info de los data frames. Entonces pongo datos.frame.info y puedo ver acá todas las columnas, ¿no? Como si fuera un data frame como tal. Tenemos 5 columnas, de las cuales estas a partir de 150 registros. La primera columna es sepal length hasta el último, que es petal width, y la etiqueta correspondiente, ¿no? Los 4 primeros son valores flotantes, entonces acá tienen coma decimal, y la última indica un número entero, porque solo está entre 0, 1 y 2, ¿no? Entonces ahí es en donde tenemos ese detallito de nuestros datos, ¿no? Si el resultado de target fuera object, sería que, bueno, indicaría que esta columna tiene características, ¿no? Tuviera letras o datos cualitativos. Entonces, por ende, ya sabemos que el 0 representa a setosa, 1 a versicolor y 2 a virginica. ¿Ok? Tomen en cuenta ese detalle, ¿no? Por si queremos ver si están distribuidos de forma equitativa, podemos recurrir a datos.frame. Ok, aquí voy a indicarle qué columna quiero. Target.valueCounts, para contar cuántos valores tenemos de cada etiqueta. Aquí tenemos 50 para setosa, 50 para versicolor y 50 para virginica, ¿no? Este dataset es ideal también. Entonces, como es ideal, no hay que aplicar alguna limpieza en este punto, ¿vale? No tenemos que aplicar básicamente nada, solo estamos conociendo un poquito el dataset, ver si está equilibrado, y vemos que sí está equilibrado, y 50 hay la misma distancia por cada una de las clases que tenemos, ¿no? Entonces está equilibrado todo, no hay ningún tipo de inconveniente. Luego lo que tenemos que hacer es separar. Como sabemos que el dataset está limpio, tenemos que separar en características y etiquetas. Pero como pueden ver acá, en esta información que nos ha lanzado la variable de datos, ya están separados esos grupos. Las características se encuentran en el campo de data de la variable de datos,
y las etiquetas se encuentran en el campo target de la variable datos. Entonces va a ser algo tan sencillo como indicar ese detalle, que en las características se almacene los datos.data y en y, en las etiquetas, y en y que almacene a los datos.target. Y ahí tenemos las características y las etiquetas. ¿Ok? ¿Por qué lo estoy separando? Porque voy a trabajar netamente con X en sí. ¿Ok? Recuerden que aquí primeramente no vamos a entrenar un modelo. Lo que quiero es trabajar con esta variable X, que tiene todas las características, para poder reducir su dimensión, que ya no esté en 4 columnas, sino que esté solamente en 1 nada más. ¿Ok? Pero justamente les hice una recomendación para poder hacer esto. ¿Alguien se acuerda? Lo mencioné antes de poder seguir en esta parte práctica. ¿Alguien se acuerda qué teníamos que hacer antes? Había una recomendación. Y los datos, 80% data y 20% test. Ya, eso sí es cuando lo pasamos a un modelo, ¿no? Y está bien ese recordatorio. Si queremos aplicar una reducción de dimensionalidad, lo que tenemos que hacer, y es recomendación del algoritmo, es estandarizar estos datos. ¿Ok? Que estén en una misma medición, si se puede decir, para que se pueda hacer una separación más clara de las nuevas variables que van a contener a estas 4 variables. Ok, entonces vamos a estandarizar estos datos. Para ello igualmente tenemos herramientas en sklearn. Por ejemplo, voy a llamar a sklearn.preprocessing del cual quiero traer al estándar scalar. ¿Ok? Un escalador estándar. Y este escalador pues lo podemos traer como si fuera, como si fuera un modelo en sí. Puedo ponerme acá estándar scalar, tal vez una nueva variable que sea de tipo estándar scalar. Ok, esta de acá lo voy a eliminar. Y quiero que en base a este escalador me transforme estos datos, los originales. Aquí puedo tener una variable que sea tal vez x escalado, que sea igual a estándar scalar, lo que tengo aquí indicado, punto fit transform, va a hacer esa transformación de todos nuestros datos. Entonces aquí tenemos que indicarle a quiénes va a transformar. Yo quiero transformar a toda esta tabla, ¿no? A todos estos datos, a todo este data frame. Entonces le voy a pasar que a mi variable x quiero transformarlo. Y esa transformación se va a almacenar en x escalado. ¿Ok? Entonces, acá voy a hacer ese proceso de estandarización. Y lo interesante es de que el resultado no está en un formato muy sencillo de poder verlo. ¿Vean? Está en un formato de... Vamos a ver aquí arribita. Es un arreglo de arreglos. Este era un data frame, ¿no? Una tablita. Pero este es un arreglo de arreglos. Si yo lo quisiera llevar a la estructura, a esta misma de acá, tendría que convertir toda esta nueva estructura de arreglos a un data frame. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ok? Voy a importar primeramente pandas, porque no lo hice arriba. SPD. Y aquí voy a indicarle que x escalado se reemplace con el nuevo valor de ¿qué? De un data frame. Data frame. Quiero transformar a x escalado, que tiene un arreglo de arreglos, pero con las siguientes columnas. ¿Ok? Y aquí le voy a indicar de dónde va a sacar esas columnas. Y justamente en x podemos hacer referencia a esas columnas.
que tengan las mismas columnas, ¿ok? Los mismos encabezados, dichos de otra manera. Entonces le digo que las columnas los traiga desde x.columns, ¿ok? Y luego puedo poner un x escalado punto head. Estos ya son los transformados, ¿no? Y aquí pueden ver, ha mantenido las columnas del dataset original, de este de acá, ¿ok? Pero los datos ya están escalados. Vean que han sido transformados a otros valores. Y tenemos menos 0.90, 1.019, menos 1.34, menos 1.31, que es diferente a lo que tenemos acá arriba, ¿no? Tenemos 5.1, 3.5, 1.4, 0.2. Entonces, es recomendado hacer este tipo de escalamiento para poder facilitar la creación de los nuevos componentes. ¿Ok? Entonces, bien, hasta aquí hemos visto el trabajo normal hasta ahora, ¿no? Separar en características y etiquetas. A mis características en este momento le estoy aplicando una transformación de escalado. ¿Ok? Me traigo el escalador, me lo instancio en una variable y empiezo a transformar y almacenar toda esa transformación en una nueva variable, ¿no? Aquí le indico standard scalar.fitTransform, que me aplica una transformación después de entrenar con esos datos, a mi tabla X, a mi data frame X, y que todo eso se almacene en X escalado. Y para una mejor comprensión, pues esta X escalada hemos visto que es un arreglo de arreglos, lo voy a llevar a un data frame para poder verlo de una mejor manera. Aquí le digo que en X escalado se va a almacenar lo que teníamos anteriormente en X escalado, que era un arreglo de arreglos, y con estas columnas del dataset original. Y eso es lo que tenemos acá. Solo que con otros datos acá, ¿no? Ya no son los originales, los que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, con todo esto, ahora sí podemos hacer el proceso de descomposición, de reducir dimensiones aplicando el algoritmo que les mencioné. Ok, entonces igualmente se encuentra todo en sklearn. Voy a indicar a decomposition, del cual vamos a importar a PSA. Ok, entonces aquí me voy a crear un modelo. Puede ser un modelo, le pongo PSA. Un modelo no es un modelo como tal, no es un modelo de entrenamiento. Le puedo poner PSA, como me recomienda ahí. PSA es igual a PSA. Y aquí le vamos a indicar este primer hiperparámetro que les dije. El número de componentes. Yo quiero transformar todas estas 4 variables solamente en 2 componentes. Entonces aquí le indicamos, ¿no? Quiero que todo se lleve solamente a 2 componentes. ¿Ok? Quiero hacer todo esto. ¿Ok? Y ahora voy a utilizar el PSA. El PSA lo que va a hacer es lanzarme otras nuevas características. Recuerden, son otros datos. Aquí le voy a llamar XPSA, en donde utilizo el algoritmo PSA y le aplico otra vez una transformación, FitTransform. ¿A quién le voy a aplicar esto? A mi X que ha sido escalado. ¿Ok? Y aquí vamos a tener XPSA. Pero van a ver que la forma de estos datos igualmente no es un data frame así, es un arreglo como tal. A ver, y aquí tengo hecho la transformación, ¿ok? Y estoy mostrando el resultado. Estos son mis 150 registros, pero ya basado en solo 2 variables, en 2 componentes. ¿Ok? Está en 2 componentes. Lo que originalmente eran 4, ahora lo tenemos en 2. ¿Ok? Ya les redujo la dimensionalidad a todo esto. Pero puedo, no sé, a ver, mostrarlo en un data frame tal vez. Aquí lo mismo lo puedo hacer, yo creo. ¿Ok? Entonces lo voy a transformar a un data frame. Entonces estamos acá. pd.dataframe
data frame. Quiero transformar al data frame este XPCA, pero con las siguientes columnas. Aquí le voy a pasar una lista. Este es el componente principal 1, y el siguiente es el componente principal 2. Y listo. Y así lo tenemos de una mejor manera, ¿no? Las cuatro columnas anteriores, las 4 variables, han sido reducidas solamente a 2 componentes. ¿Ok? ¿Se entiende este proceso, chicos? Lo que hicimos hasta ahora. ¿Se puede entender lo que aplicamos en este punto de reducir dimensiones? Ok, excelente. Entonces vean, y es otra herramienta. Estos componentes va a ser un poco complicado interpretarlas, como les dije. Estos resultados son combinaciones lineales de todas estas variables. ¿Ok? Entonces aquí para llegar a este menos 2.26 se ha tenido que aplicar algún cálculo entre todas estas columnas. ¿Ok? Por eso dice combinaciones lineales. Y como resultado ha dado este resultado de acá, ¿no? Entonces, ese detallito de transformarlos, como que no lo podemos ver a ciencia cierta, pero les podría invitar a que puedan repasar o ver un poquito de teoría sobre las combinaciones lineales, que es un tema muy interesante que se ve en la parte de cálculo 2, por ejemplo. En álgebra lineal igualmente pueden encontrar combinaciones lineales, ese tema, y pueden ver cómo se constituye una combinación lineal de una mejor forma. ¿Ok? Aquí nos preguntan por qué lo llevamos a un estándar scalar. Para poder facilitar los cálculos mayormente, ¿no? Vean que aquí estamos combinando 4 variables, y si lo estandarizamos como que reduce un poquito la diferencia entre los números, ¿no? Trabajamos aquí tal vez entre números más pequeños, a diferencia que tenemos aquí arriba, ¿no? Tenemos aquí un 5, aquí un 1, 3, 0, ¿no? Entonces, para poder tener ese tipo de facilidad al momento de hacer los cálculos. Pueden también hacerlo sin aplicar una estandarización, ¿ok? Pero lo más recomendado es aplicar esa estandarización antes de hacer la separación en nuevas variables, ¿ok? Entonces, como les dije, pueden averiguar un poquito sobre combinaciones lineales y van a poder ver cómo se hace una combinación lineal como tal en un espacio Rn, un espacio de muchas dimensiones pueden averiguar, y ahí van a ver cómo se hace todo ese proceso, ¿no? De ver si la parte de linealidad independiente, cuando es combinación lineal y demás cosas, ¿vale? Ahora que tenemos este tipo de dataset, está reducido a 2 columnas, capaz podemos ver la forma de graficar y ver cómo está todo. Puede ser interesante, porque todo esto está representado, lo podemos representar en un plano cartesiano, ¿verdad? En una gráfica 2D. A diferencia de graficar todo esto, si han visto en un ejercicio extra que hice, medio que aplico algunas cosas extrañas para poder graficar el sépalo, el pétalo y demás para poder colorearlo. Aquí yo solamente tengo 2 columnas para poder trabajar. A ver, vamos a pasar a ese punto. A ver, voy a importar en este caso matplotlib.pyplot asplt. Ya tengo mi librería para poder hacer gráficas. Pongo plt. Puede ser gráficas dispersas, como solamente son dos datos. Entonces le paso los valores para x, que puede ser x pca en la columna, bueno, todas las filas de la columna 0. En el eje y igualmente saco de x pca, le indico quiero sacar todos los registros, pero solamente de la columna 1, ¿ok? La columna 0 y la columna 1, ¿ok? Y puedo hacer algo sencillo sin ponerle más cosas. plt.show. Y acá tenemos. Esta es la nueva distribución de nuestros puntos. ¿Ok? Aquí está la información de nuestros 3 tipos de flores, pero en un espacio 2D, ¿no? Todo en base a combinaciones lineales de sus 4 variables.
¿Ok? Entonces, ahí tenemos algo interesante para poder observar, ¿no? Para poder ver un poquito sobre la nueva distribución de nuestros datos. Inclusive podemos hacer una gráfica y colorearlo, porque recuerden que cada uno de estos datos tiene una etiqueta correspondiente y eso está separado en, acá lo tenemos en Y. ¿Ok? Entonces podemos ver de este primer registro con los dos componentes a qué clase le correspondía. Podemos hacerlo también. ¿Ok? De una forma más sencilla. ¿Vale? Entonces, a ver... ¿cómo lo podemos hacer? A ver, esto va a ser un poquito raro, pero al final vamos a ver el resultado, ¿ok? Quiero hacer un bucle que me permita sacar, a ver, y el target, ¿ok? El nombre, que vamos a tenerlo en un zip. Vamos a comprimir algo, ¿ok? En un zip vamos a unir acá esta lista de 0, 1 y 2. Recuerden que esas eran nuestras etiquetas. 0, 1 y 2. Lo vamos a aplicar un match con los datos .targetNames. Recuerden que targetNames se encuentra en la variable datos. ¿Ok? Aquí voy a hacer un... perdón, voy a hacer un print primeramente de esto. Datos.targetNames. Por si alguien se perdió por ahí. Es un atributo de la variable datos que hemos traído originalmente aquí arriba. De esos de acá. Tiene un atributo llamado targetNames, en donde tenemos a Setosa, Versicolor y Virginica. Entonces estoy haciendo como un match aquí entre ceros y Setosa, 1 y Versicolor y 2 y Virginica. ¿Ok? Solamente para poder tener estos datos de una forma más sencilla. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer por cada uno de los targets y por cada uno de los is es una nueva gráfica. plt.scatter, ¿vale? En donde quiero graficar en el eje X a X pese a, ¿ok? Voy a indicar que Y igual a Y. Si Y es igual a Y y además agarramos los valores de la columna 0, todo eso lo graficamos en el eje X, y algo similar hacemos para la columna Y. Acá, pero en vez de columna 0 es la columna 1. ¿Ok? Y aquí le voy a indicar que este punto es de el target que tiene asignado, ¿no? En el match. Si es 0, le va a poner Setosa. ¿Ok? Entonces te digo aquí target que lo obtenga, porque es una variable de mi bucle. ¿Ok? Target. Entonces con todo esto pues podemos hacer el llenado de todos los puntos que tenemos acá. Va a ir a hacer un match con todo esto, primeramente con los ceros, luego con los unos, luego con los dos, y cada uno le va a asignar una etiqueta diferente. ¿Ok? Esto lo vamos a mejorar, solo quiero que haga esa parte en el plot. Aquí abajo fuera del bucle le voy a indicar lo siguiente: quiero colocarle un X label, una etiqueta para el eje X que indica el componente principal 1. ¿Qué componente principal? Cuando ya me está completando todo. En el eje Y es el componente principal 2. ¿Ok? ¿Y qué más? A ver, puedo indicar inclusive el título de mi gráfica. Title aquí que diga reducción de dimensionalidad aplicando PSA, ¿no? Es lo que hicimos. Hemos reducido las dimensiones aplicando el algoritmo de PSA. Y al final lo que hacemos es mostrar todo esto. plt.show y ejecutamos. Y ven que aquí tenemos este resultado. Tenemos primeramente a los puntos azules que han sido los primeros seguramente en ser graficados. ¿Ok? Luego tenemos a los puntos naranjas. Y al final tenemos a los puntos verdes. ¿Ok? Y eso es lo que ha pasado. Vean, acá
Primero ha agarrado todas las X de la gráfica y ha aplicado un match, que si Y es igual a Y, o sea, si Y es igual a 0 o va a ser a 1 o va a ser a 2, agarrando la columna 0. Y en el otro eje está agarrando a la siguiente columna, pero igualmente haciendo ese tipo de verificación. Y cuando encuentre todo eso, pues en la etiqueta, que son estos de acá, le va a ir asignando el que le corresponda. Si va a encontrar un 0, indica que es una cetosa. Y a todos esos le va a colocar cetosa. Cuando llegue a los unos, va a indicar que es versicolor, entonces le va a asignar versicolor a todos esos puntitos. Y en un punto va a llegar que I va a ser igual a 2, entonces eso indica que es la flor virginica. Y aquí es como ya lo tenemos dividido todo, ¿no? Y ahí ya podemos ver el comportamiento de las flores, ¿no? Acá como que puede haber algunas confusiones. Tenemos puntos verdes por acá, otro punto verde que está mezclado con los naranjas, ¿no? Habría que ver si nuestros algoritmos van a poder hacer la clasificación exacta con estos datos de acá, ¿no? Con estos nuevos datos. Porque este sería nuestro nuevo dataset. ¿Ok? Ese sería nuestro nuevo dataset. ¿Vale? Si quiero recordar un poquito, inclusive puedo trabajar con un algoritmo de agrupación para ver en qué grupos los clasifica estos datos, ¿no? Lo puede llevar a 3 grupos seguramente. ¿Ok? Entonces esto aquí podemos recordar lo que hicimos en la clase pasada, tal vez de llevarlo a con un modelo de K-means y agruparlo, ¿no? O si ustedes gustan, podemos llevar estos datos a un modelo de clasificación. Ya podemos aplicar regresión lineal, regresión logística, podemos aplicar un árbol de decisión o podemos aplicar un SVM para poder hacer ese tipo de clasificación ahora. ¿Por qué? Porque el dataset ya es más sencillo. ¿Ok? Ya es más sencillo. Ya no tenemos 4 características, ahora solamente tenemos 2. Y tenemos que entrenarlo para poder ver cuál es su etiqueta. Y recuerden que la etiqueta la tenemos aquí arriba, ¿no? Está en la variable y. Entonces, podemos utilizar ahora sí este modelo. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos ese detallito de cómo podemos trabajar, cómo podemos nosotros hacer ese tipo de reducción de algunos datasets, tal vez para hacer algunas gráficas, para poder entender algo. ¿Ok? Puede llegar a ser un poco sencillo, recomendado tal vez reducir algunos datasets, ¿no? Tal vez en regresión lineal puede ser bueno. Algunos datasets pueden ser muy complejos de trabajar para poder hacer una predicción con regresión lineal, por ejemplo. Y podemos tal vez reducir las variables, transformarlas para que pueda tener solamente un comportamiento de una línea, ¿no? Y ahí hacer la regresión como tal, la regresión que se quiere. Y recuerden, acá en la transformación solamente me estoy centrando en transformar a las características. En ningún momento estoy transformando las etiquetas, si es que tuviera el dataset. ¿Ok? Las etiquetas no tenemos que transformarlas. Solo las características, perdón. ¿Ok? Entonces ahí podemos ver cómo podemos trabajar y demás cosas, ¿no? Puede ayudar en algún punto. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre todo esto. Más que nada el algoritmo como tal, ¿no? Esa parte de acá. Cómo se está haciendo la transformación, aquí hemos hecho el escalado y demás cosas. ¿Ok? Entonces es muy importante tomar en cuenta que esta es una forma de poder, una herramienta que podemos llegar a utilizar nosotros para poder reducir nuestros datasets, para poder ver la forma de no complicarnos mucho, de poder graficar algunos puntos tal vez, comprender los datos, puede que con una combinación lineal se pueda entender mucho mejor los datos que de forma individual.
ahí ya se abre un espectro de posibilidades, ¿no? Ya depende de nosotros el analizar todo esto a detalle. A ver, lo podemos llevar a un modelo de... a ver... ¿Qué opinan? ¿Lo agrupamos o lo clasificamos? ¿Qué quisieran hacer con estos nuevos datos? ¿Agrupar o clasificar? Para agrupar, por ejemplo, no vamos a requerir de la etiqueta y, pero para clasificar sí necesitamos a la variable y. O lo dejamos ahí nada más y que termine la clase. Agrupar. A ver, Hugo dice agrupar. ¿Qué dicen los demás? Podemos agrupar. Este de acá seguramente va a trabajarlo de una buena manera. Donde va a tener como problemitas seguramente va a ser por acá, en estos dos grupos. Pero haremos la prueba, ¿no? Para eso estamos acá, para poder experimentar con estos algoritmos que tenemos a disposición. Entonces, a ver, vamos a agrupar. Recuerden que el modelo de agrupación se encuentra en sklearn. From sklearn.cluster, cluster, del cual vamos a importar a k-means. Ahí está, ya lo tenemos ahí. Voy a poner modelo cluster. En este caso voy a indicar ya de qué consiste el modelo. Voy a indicar que utilice k-means con una cantidad de clusters que sea igual a 3. Voy a clasificarlos en 3 grupos. Que ninit sea igual, a ver, ¿a qué valores teníamos? Teníamos auto. Ok, que sea en auto los valores auto. Igualmente pueden repasar la parte de los hiperparámetros. Y el random state, recuerden que esto es importante. Random state igual a 42. Entonces, con todo esto ya puedo hacer lo siguiente. Modelo barra baja cluster.fit, que se entrene con los datos que tenemos en XPCA. Ok. Vean que aquí los datos les estoy pasando como si fuera un arreglo de arreglos. En ningún momento lo he convertido. Ok. Aquí solamente lo he transformado en un data frame, pero no lo estoy almacenando en una variable aparte. ¿Ok? Originalmente tenemos un arreglo de arreglos, para que vean que igualmente funciona. ¿Ok? Entonces aquí le paso un arreglo de arreglos, igualmente va a funcionar. Se entrena, modelo punto, cluster.predict, podemos dividirlo en dos acciones, que me haga con XPCA. Recuerden que todo esto se puede resumir en un modelo cluster.fit predict. ¿Ok? Todo eso, estas dos líneas se puede transformar en una sola línea. ¿Ok? PSA. Pero aquí lo estoy haciendo en variables diferentes, ¿no? Las predicciones que me lo almacene en una variable llamada predicciones. Listo. Ya lo tenemos ahí. Y vamos a ver las predicciones que me lance el modelo. ¿Vale? Como este es un modelo de agrupación, no necesitaba separar el 80% para entrenar y un 20% para evaluar, ¿no? Si hubiéramos optado por un modelo de clasificación, ahí sí tenía que hacer ese proceso intermedio, ¿no? El 80% para entrenar y el 20% para evaluar. Valga esta aclaración. Okay, entonces acá tenemos la nueva agrupación. ¿Vale? Tenemos acá estos nuevos datos. Entonces podemos hacer muchas cosas, más que nada, pero podemos comparar si queremos, pero esto lo puedo almacenar ahora sí en un data frame. Entonces voy a poner una variable de resultado que sea igual a pd. Lo que tengo aquí arriba, ¿dónde estamos? Esa de acá, pd data frame, que me traiga todos estos datos. Ok, aquí data frame
Y aparte le voy a querer agregar otra columna. Resultado. Quiero agregarle una nueva columna de grupo. Ok, porque aquí he hecho la asignación del grupo. Que almacena el valor de las predicciones. Ok, y aquí voy a poner resultado. Nada más. Y acá tengo, ¿no? Dice que esta primera flor la he agrupado como 1, estos de acá como 2, acá hay uno como 1, aquí hay un buen dato que lo he agrupado como 0 y demás. Ahí podemos ver ese tipo de agrupación que hizo este modelo como tal. Entonces aquí podemos ver que tal vez ha cometido algunos errores. Aquí yo puedo ver 2. Estos deberían ser un mismo número, porque los primeros 50 son de un grupo, los otros 50 intermedios son de otro y los últimos 50 son de otro grupo, ¿no? De otra etiqueta. Pero se puede aproximar a lo que tenemos en realidad. O inclusive, aquí mismo podría inclusive utilizar una métrica de la clasificación, porque tengo las predicciones, o sea, los nuevos grupos, y hacer una predicción, pero en este caso, no, creo que no, porque no estoy seguro cómo hizo la agrupación como tal. Ok, entonces a ver, veamos cómo lo hizo, primeramente. A ver, voy a ver cuántos tenemos de cada grupo. Esto lo hago con resultado. Quiero agarrar la columna grupo y quiero hacer un value counts. ¿Verdad? Counts de acá. ¿Ven? Y aquí parece que ha habido un enorme problema. Del 0 clasifico 96, o lo he agrupado en 96. De 1 en 33 y 2 en 21. Así que aquí hay un grave error. Capaz la forma de asignación de los puntos de los centroides de forma aleatoria ha sido el problema. Ok, puede ser ese un problema. El grupo grande capaz es de acá. Por acá. Es posiblemente. Ok, puede ser que esté por acá. Y estos de acá son el grupo más pequeño y demás, ¿no? Podemos aquí recurrir inclusive a cómo hacer las gráficas, pero eso ya puedo dejarlo para ustedes, para que puedan interpretar qué es lo que ha pasado, cómo ha graficado inclusive los centroides, dónde están los centroides acá, ¿no? Pero eso ya lo puedo dejar para que puedan hacer ustedes, para que puedan recordar un poquito, ver los cuadernos anteriores y puedan graficar por qué ha pasado esto de acá, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Entonces, de ahí ver qué parámetro ajustar para que tal vez pueda tener un mejor comportamiento y pueda hacer una buena separación. ¿Ok? Porque en el cuaderno que yo les voy a dejar, en este de acá, este no, este es un playground que luego lo podemos ver. En este cuaderno está un buen modelo, una buena separación que se aplicó, y en la agrupación ha habido pocos errores, diferentes a los que tenemos en este momento, a los que me dio a mí. Ok, entonces ahí pasó algo seguramente. Y eso ya depende mucho, inclusive de cómo hizo la separación de los componentes. Inclusive puede afectar el punto en donde se han enfocado los centroides en la primera iteración. Y así, ¿no? Podemos ir viendo. Entonces, inclusive podemos ahí empezar a iterar, y quitarle el random seed tal vez. A ver, ¿dónde estamos? Acá. Este random seed. Perdón, random state. Y empezar a entrenar otra vez. Ok, miren aquí. Le he quitado un poquito lo de la semilla. Está trabajando con otra semilla aleatoria aquí. Los resultados por acá y vemos cuántos de cada uno tenemos. Y ven que aquí he hecho una mejor clasificación. No sé con qué semilla la habrá hecho, pero vean que ha tenido un mejor resultado en este caso, ¿no? Del primer grupo tenemos 55, del segundo tenemos 49 y del segundo tenemos 46. Explica un poquito mejor a lo que tenemos en los datos reales, ¿no?
que todo era 50, 50 y 50. Hay un pequeño margen de error. Pero ya nos serviría esto para poder hacer algún otro agrupamiento y demás cosas, ¿no? Ahí tenemos lo que podemos hacer, ¿no? De aquí ya depende mucho de nosotros, cuáles serían nuestros siguientes pasos con respecto a ejercicios de este tipo, ¿no? Tal vez podría utilizar estos datos para poder hacer un modelo de clasificación y con esos datos, con esos componentes y empezar a hacer predicciones, ¿no? Si les llega un nuevo dato, van a tener primeramente que escalarlo, ¿ok? Porque las variables originales son estas. Entonces, si tienen una nueva flor para clasificar, por ejemplo, les va a llegar en 4 variables originales, de esta forma. Un nuevo registro va a venir así, lo van a tener que escalar a ese registro, y luego ese registro lo van a tener que separar en componentes. Y con esto ya lo pueden llevar a su modelo, ¿no? Porque su modelo solamente entiende a los componentes, no las variables originales ni a las variables que han sido estandarizadas. Solamente conoce a los componentes. Entonces van a tener que seguir ese trabajo, ¿no? Ese flujo. Recibir los datos originales, escalar los datos y luego llevarlos a separarlos o transformarlos con PCA y luego recién llevarlos para hacer predicciones. ¿Ok? Entonces, ese sería el flujo que se tiene que seguir ahora, si quieren trabajar con nuevos datos, ¿no? ¿Ok? Eso vendría a ser todo, técnicamente, por el contenido planteado para este curso. Espero que les haya gustado en primera instancia la forma en cómo hemos trabajado y todos los conceptos que se han ido aprendiendo en el camino. Si bien es cierto que el tiempo tal vez ha sido muy corto para los primeros modelos, porque podríamos desarrollar más ejercicios, ver algunos detalles más, ¿no? Analizar algunos problemas y demás cosas con los algoritmos de regresión y clasificación. Este curso ha sido un primer vistazo para que puedan ver ustedes cómo podemos trabajar con datos tabulares y entrenar pequeños modelos de Machine Learning. Okay, digo pequeños porque lo que sigue es más grande, ¿no? Lo que sigue después de esto es mucho más grande aún. Pero espero que con todo lo que hayamos visto en estas 7 clases les haya dado herramientas o tal vez una visión de lo que es el Machine Learning clásico, como yo le llamo, para poder trabajar, ¿no? Con datos tabulares. ¿Por qué les digo esto? Porque tenemos que empezar a analizar cuáles son los siguientes pasos que vienen ahora, ¿no? Pueden investigar un poquito sobre modelos de ensamble en Machine Learning, que esos tratan de mejorar rendimientos de muchos modelos en un modelo más robusto, ¿no? Lo que hicimos nosotros en utilizar bucles para variar hiperparámetros y demás cosas, lo podemos hacer con modelos de ensamble, ¿ok? Aquí vamos a emplear técnicas como el bagging o el busting, que pueden ayudarles a hacer ese tipo de ensamblados. Un modelo de ensamble muy común que es conocido es el Random Forest, por ejemplo. Random Forest utiliza la técnica de poder crear muchos árboles de decisión y darnos a nosotros el mejor árbol que haya tenido un excelente resultado o haya sido el mejor con respecto a los anteriores. Entonces, los Random Forest son un buen ejemplo de modelos de ensamble. Ahí prueban muchos árboles de decisión. Pueden crear su propio modelo de ensamble que tal vez trabaje con una regresión lineal, con un árbol de decisión para regresión y un SVM para regresión igualmente y ver cuál les da un buen resultado con bagging o busting. Pueden investigar eso un poquito también. Pueden investigar inclusive más algoritmos de regresiones. Regresión lineal, por ejemplo, la parte de regresión está solamente reducida a regresión lineal, árboles o SVMs. Tenemos los Harvard Regression, tenemos Lasso, Rich, para poder trabajar. En clasificación tenemos varios, de los vecinos más cercanos, no me acuerdo ahorita el nombre en inglés. Neighbors, no me acuerdo bien, pero disculpen ahí el nombre en inglés. Por ejemplo, pueden utilizarlo para hacer clasificación.
pueden utilizar otros algoritmos más para poder hacer todo esto, entrar un poquito a la parte de perceptrón, los perceptrones multicapa, lo que ya vienen a ser las redes neuronales como tal, ¿no? Y eso nos abre paso al siguiente punto, que es el deep learning, donde pueden ver teoría y práctica con redes neuronales profundas, ¿no? Aquí los diferentes tipos de redes neuronales que pueden, bueno, que existen y la funcionalidad que tiene cada uno de ellos. Pueden pasar al siguiente punto y ver transformers que están basados, que son la base en este caso de los modelos de procesamiento de texto, de generaciones de texto, ¿no? Como BERT, GPT, están basados en transformers y esos transformers son netamente redes neuronales también. Y cuando ya tengan la oportunidad de tal vez llevar a producción sus modelos, pueden ver MLOps, ¿no? Cómo pueden implementar sus modelos de Machine Learning ya en la parte de producción, por ejemplo, ¿no? Que se pueda ser utilizado, no sé, en una página web o en una aplicación móvil y demás cosas, ¿no? Entonces, estos serían los siguientes pasos que yo les puedo recomendar que puedan ir investigando y puedan dar un pasito más de todo lo que hemos visto en la sesión, bueno, en estas 7 sesiones como tal, ¿no? Es mucho el contenido y ver todo en poco tiempo es muy complicado, los puedo llegar a perder y no queremos eso, ¿no? Entonces ahí les dejo lo que pueden investigar ahora. Si se da alguna otra versión más avanzada sobre EA Machine Learning con CienciaLink, pues vamos a tratar de abordar algunos de esos puntos más para que no quede en el aire estas menciones y puedan aprender igualmente, ya sea con mi persona o tal vez con otro tutor que trabaje también con la parte de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, estos vienen a ser algunos pasos y espero que les ayude, ¿no? Podemos tal vez entrar un poco a Deep Learning, no sé, eso sería como un contenido extra, no sé qué opinan ustedes. Tal vez podemos hacer algo sencillito y comprender lo que son los perceptrones, por ejemplo, ¿no? Y cómo va evolucionando esta parte de perceptrones hasta poder conocer lo que se ve ahora como una red neuronal, ¿no? Ok, a ver, entonces vamos a ver un poquito de contenido extra aparte, ¿no? De lo que estaba planificado. Ok, entonces podemos ver qué es el deep learning o el aprendizaje profundo, ¿no? Aquí ya cambia completamente la estructura de los algoritmos que nosotros podemos utilizar. Si bien en Machine Learning utilizábamos algoritmos matemáticos, ¿no? Hemos visto regresión lineal, regresión logística, árboles de decisión, ¿no? En Deep Learning cambia completamente el esquema. Van a ver aquí circulitos con líneas. Una forma básica para poder representar todo esto. ¿Ok? Como pueden ver acá. Tenemos circulitos y estos están conectados con otros circulitos y nos dan resultados. ¿Ok? Entonces, el Deep Learning es una forma más avanzada del aprendizaje automático o del Machine Learning. Pero todo lo que hemos aprendido hasta ahora sobre el Machine Learning, ¿no? De la limpieza, de trabajar con características, separación del dataset, por ejemplo, ¿no? Todo eso se utiliza igualmente acá. ¿Ok? Solo que la estructura ahora es una red neuronal artificial. Ya no es una regresión lineal, ¿no? Ya no es un árbol de decisión. Ahora utilizamos a la red neuronal artificial como herramienta para poder darle esa capacidad de aprender a nuestras máquinas, ¿no? A nuestros algoritmos. ¿Ok? Justamente el aprendizaje profundo trata de emular el modo en el que el cerebro humano aprende, ¿no? Sabemos que el cerebro humano es muy complejo y lo hemos visto nosotros, ¿no? Utilizamos neuronas en nuestra cabeza para poder, no sé, transmitir alguna sensación, ¿no? La sensación del dolor se transmite en base a choques electromagnéticos, no me acuerdo muy bien esa parte, pero se pasa por todas las neuronas que están interconectadas, ¿no? Entonces, aquí tenemos que simular la actividad electroquímica que tenemos en las neuronas biológicas mediante el uso de funciones matemáticas, ¿no? Y también en el uso de las redes neuronales artificiales. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos que saber
cómo aprenden las redes neuronales. ¿Ok? ¿Cómo aprenden estos circulitos a tomar decisiones? ¿Ok? Y para hacer esto vamos a recurrir a una explicación más sencilla, ¿no? Porque recuerden que las redes neuronales están inspiradas en nuestras neuronas biológicas. Todas están interconectadas, ¿no? Estas se activan en respuesta de estímulos electroquímicos. ¿Ok? Cuando se activa, la señal pasa a las neuronas que están conectadas. Y en nuestro caso igualmente van a trabajar de esa misma forma. ¿Ok? Cada neurona es una función matemática que funciona con un valor de entrada, o sea, nuestras características, una X. Y aquí vemos un detalle más, el peso. ¿Ok? Entonces ya conocemos a las características, luego vamos a conocer qué son los pesos como tal. Pero en base a estos valores de entrada, que vienen a ser como los estímulos electroquímicos en nuestras neuronas biológicas, pues aquí utiliza las entradas y a los pesos como los estímulos. Las funciones como tal se van a ajustar en base a una función de activación. Y esta función de activación va a indicar cómo debe ser la salida, cómo se debe transmitir la salida. ¿Ok? Si bien nosotros en el aprendizaje automático que hemos ido viendo hasta ahora no nos centrábamos en cómo debe ser la salida, porque ya nosotros teníamos algoritmos para hacer clasificación y regresión, aquí en las redes neuronales vamos a recurrir a funciones para poder indicarle qué tipo de salidas queremos. ¿Ok? Aquí las funciones matemáticas son muy importantes ahora sí, lo cual hemos ignorado en el anterior punto de Machine Learning. En el Deep Learning nosotros necesitamos indicarle cómo queremos tener los resultados. ¿Ok? Cómo queremos que salgan, cómo lo queremos nosotros. ¿Ok? Entonces, si recordamos un ejemplo anterior, pero vamos a utilizar en este caso ya no un árbol de decisión, vamos a utilizar un perceptrón para poder entender esta idea de una forma más sencilla. ¿Ok? Y este ejemplo que vamos a replicar aquí es este de acá, si se acuerdan, el de ir al concierto, ¿no? Aquí veíamos en base a un árbol de decisión si podemos ir o no podemos ir a un concierto, ¿no? Tenemos aquí varios nodos de decisión. Uno que era respecto al clima, el de si tenemos dinero o si van a ir nuestros amigos. ¿Se acuerdan de este ejemplo, chicos? ¿Sí? ¿No? Le hemos indicado en la parte de árboles de decisión, ¿no? Le hemos estructurado justamente en esa clase. Entonces aquí vamos a replicar este tipo de comportamiento, pero en base a un perceptrón. ¿Ok? Entonces aquí tenemos que indicar cuáles son nuestras variables con las cuales nosotros vamos a jugar primeramente, nuestras variables de entrada, o sea, nuestras características. El primer punto que tomamos en cuenta para tomar la decisión para ir a un concierto, pues primeramente es ver si el clima está agradable. El segundo factor puede ser si tenemos dinero, y el último factor puede ser si van a ir nuestros amigos, ¿no? Como tenemos aquí un cuadritos de color celeste, estos vienen a representar las entradas que va a tener el perceptrón, ¿ok? Los podemos etiquetar como X1, X2 y X3, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es ver los valores con los cuales va a trabajar estas entradas, ¿no? Tenemos 1 y tenemos 0. Esas van a ser las entradas bueno, no las entradas, sino los valores que van a tener cada una de las entradas, ¿no? 1 es de que si el clima es agradable, 0 va a ser el clima no es agradable. 1 aquí va a decir que tendremos dinero y 0 indica que no tenemos dinero, ¿no? Aquí 1 va a indicar que van a ir nuestros amigos y 0 va a indicar que no van a ir nuestros amigos. Entonces, estas primeras bolitas de acá, estas entradas, tienen que conectarse con algo y se van a conectar con una esfera mucho más grande, ¿ok? Esta esfera lila o morada, ¿ok? Esta esfera morada es la que se va a encargar de tomar decisiones, de decir si vamos a ir o no vamos a ir, ¿ok? Esta esfera grande se va a encargar de darnos esa respuesta.
de que si vamos a ir o no vamos a ir. ¿Vale? Esto en función a lo que vaya ingresando por las entradas, los valores que tengamos en las entradas. ¿Vale? Entonces, acá indicamos las respuestas, ¿no? Y es rojo para indicar que no y verde para indicar que sí. Acá dentro de esta máquina, de este círculo lila o morado, vamos a trabajar en base a un umbral. ¿Ok? Este umbral va a indicar una toma de decisiones. Si las entradas son mayores a este umbral, pues vamos a indicar de que si vamos a ir o no vamos a ir al concierto. ¿Ok? O sea que vamos a hacer como una suma. X1 más X2 más X3. Si es mayor al umbral, entonces sí vamos. Caso contrario, no vamos a ir. ¿Vale? Entonces, el círculo lila va a tomar esta decisión. Va a hacer esta suma de acá. X1 más X2 más X3. Y si es mayor a mi umbral, pues vamos a tomar la decisión de ir o no ir. Hasta este punto, ¿se entiende esa explicación, chicos? ¿Cómo estamos trabajando? ¿Cómo vamos a trabajar en este punto? ¿Ok? Súper. Entonces, este círculo es muy importante. Y el valor del umbral es mucho más importante aún. Imaginen este caso. Tenemos un umbral de 1. ¿Ok? Hemos definido un umbral de 1 netamente. Y viene estos datos de acá. Tenemos en la X1 con valor de entrada 1, en X2 tenemos a 0 y en X3 tenemos a 1. La suma ponderada viene a ser 1 más 0, 1, y eso sumado con 1 va a ser un 2. ¿2 es mayor a 1? Efectivamente sí, ¿verdad? Esto quiere indicar que si el clima es agradable y si van a ir mis amigos, lo posible es de que yo vaya al concierto. ¿Ok? Eso indica todo esto, ¿no? 1, como les dije, es el clima es agradable. Aquí dice 0, o sea, no tengo dinero, pero el clima es agradable y van a ir mis amigos. O sea, por ende, voy a ir al concierto. Probemos otro caso. ¿Qué pasa si el clima no es agradable, pero tengo dinero y van a ir mis amigos? Si hacemos el cálculo, pues nos va a dar de que 2 es mayor a 1, entonces la máquina me dice que sí vas a ir al concierto. Interesante. Pero ¿qué pasa si altero un poquito más todo esto? ¿Ok? Imaginen que yo le quiero dar prioridad a cierta entrada. ¿Ok? Le voy a asignar una prioridad más. ¿Vale? Yo puedo tomar como prioridad de que el clima para mí es importante para poder ir al concierto. ¿Ok? Es por eso que ya tenemos aquí una flecha un poquito más gruesa. Y aquí es en donde entra este concepto de los pesos o weights por cada entrada. Si yo le quiero dar más énfasis a una entrada, pues va a tener un peso diferente a los demás. Aquí ya le voy a asignar que para X1 su peso es 2, para X2 su peso es 1 y para X3 el peso es 1. Hay mayor importancia en X1 en este caso. Ahora vamos a hacer un pequeño cambio. ¿Ok? El círculo lila se va a encargar de hacer una suma ponderada. ¿Ok? Simulando que hace un momento el peso era 1, solamente sumábamos los valores, ¿no? Pero ahora lo que vamos a hacer es sumar la entrada por el peso, más esta otra entrada por su peso, más esta otra entrada por su peso. Y ahí ya tenemos la suma ponderada como tal. ¿Ok? Y ahora le voy a cambiar un poquito el umbral. Ya no va a ser 1, va a ser 2. Vamos a ver ahora qué decisiones toma esta máquina, este perceptrón grandote. ¿Ok? Este círculo lila. ¿Vale? Vamos a ver cómo toma las decisiones ahora nuestro perceptrón. Veamos si el clima es agradable, si tenemos dinero, pero no irán nuestros amigos. Ok, acá tenemos 1 por 2, 2. Más 1 por 1, 1. 2 más 1, 3. 0 por 1, 0, ¿no? No hay nada que sumar ahí. La suma ponderada viene a ser 3. ¿3 es mayor a 2? Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que sí voy a ir al concierto. Ok. A ver, probemos con otro tipo de combinación. Imaginen que el clima es agradable, no tengo dinero, pero sí van a ir mis amigos, ¿no?
el cálculo viene a dar el mismo, ¿no? 1 por 2, 2, más 1 por 1, 1, 2 más 1, 3. 3 es mayor a 2, exacto, ¿no? Efectivamente, entonces sí voy a ir al concierto. Pero a ver, haremos un pequeño cambio más. Imaginen que el clima no es agradable, pero tengo dinero y sí van a ir mis amigos. La suma ponderada, 0 por 2, 0. 1 por 1, 1. Más 1 por 1, 1. 1 más 1, 2. 2 es mayor a 2, Nel, naranjas, ¿no? Esto no es verdad. Por ende, la máquina, el círculo morado me dice que no voy a ir al concierto. ¿Por qué? Porque el umbral no ha sido superado por esta combinación de entradas. ¿Ok? Si en el anterior caso, cuando no le asigné una prioridad, ya podía ir al concierto, aquí le he asignado mayor prioridad ahora de que el clima es importante para mí. Entonces, esto ya me está restringiendo varias cosas, ¿no? El peso, el umbral, ya me dice ahora que no puedo ir al concierto. A ver, voy a cambiar el rumbo. El clima es agradable, pero no van a ir mis amigos y tampoco tengo dinero. La suma me da igualmente un 2, ¿no? Entonces eso me dice igualmente que no voy a ir. Este es más o menos el funcionamiento que tienen los perceptrones. Trabajan en base a entradas, trabajan con pesos, trabajan en base a un umbral o sesgo que también le indican, ¿ok? Y tenemos una función de salida, ¿vale? ¿Cómo queremos que tengamos la salida? ¿Cómo van a ser nuestras salidas? ¿Ok? Recuerden, tenemos las entradas, tenemos los pesos, tenemos el umbral o el sesgo y tenemos esta estructura de acá. ¿Ok? Vean que gracias al peso y al umbral el perceptrón toma decisiones distintas. Pero va a haber casos en donde este perceptrón no solamente va a tener 3 entradas, puede llegar a tener muchas entradas. ¿Ok? Puede llegar a tener muchas entradas en la cual ya tiene que empezar a tomar decisiones. ¿Ok? Y estas entradas a su vez pueden tener más entradas aún. ¿Vean? Porque cada una de estas neuronas de acá pueden ser la salida de otros perceptrones. ¿Ok? Estas pueden ser salidas de otras entradas. Igualmente así podemos llegar a tener más capas. Y la salida de este perceptrón también puede ser una entrada para otros. ¿Ok? La salida puede ser utilizada como entrada de otros perceptrones. Y así es como nosotros empezamos a constituir a las redes neuronales. ¿Ok? Estas son los perceptrones multicapas. Ya tenemos acá varias capas de perceptrones y demás. Lo cual da a la migración tal vez del término y ya podemos hablar sobre redes neuronales, ¿no? ¿Ok? Entonces todos estos perceptrones que ven por acá van a trabajar con muchos pesos, muchos valores de entrada para buscar tener una mejor salida en base a lo que queremos nosotros. Y vean que yo, si en un ejemplo sencillo estoy modificándole el peso, ver cuál es la mejor combinación de los pesos, el umbral y todo eso, aquí ya las máquinas se encargan de poder asignar esos valores. ¿Ok? Entonces, esta es la red compleja que ya podemos llegar a tener en la actualidad, ¿no? En cuestión de redes neuronales. Como les dije, esto que es considerado como un perceptrón multicapa pasa a ser una red neuronal. Y estas redes neuronales pueden hacer las tareas básicas que hemos ido viendo hasta ahora, ¿no? Pueden resolver problemas de regresión, pueden resolver problemas de clasificación, además de que con ciertos ajustes podemos hacer que estas neuronas puedan entender textos, puedan entender imágenes, puedan entender ondas de frecuencia y demás. Tienen más capacidades aún las redes neuronales que solamente limitarse a hacer regresión y clasificación. Obviamente son tareas fundamentales, ¿no? Podemos aplicar clasificación a datos que tengan imágenes, ¿no? Nuestras entradas pueden ser imágenes y ahí aplicamos clasificación, por ejemplo. ¿Ok?
Entonces trabajamos con tareas, con datos más complejos que simples datos tabulares que hemos ido viendo hasta el momento. Muy bien, entonces aquí ya el perceptrón ya lo conocemos como una neurona. ¿Ok? Estas neuronas van a seguir recibiendo entradas. ¿Ok? En este caso van a ser entradas ponderadas porque multiplicamos a la entrada por el peso. Dentro ya tenemos el sesgo bias, que también es conocido con ese otro nombre. Y en la salida ya tenemos una función de activación que va a definir cómo va a ser nuestra salida, ¿no? Ya tenemos este intermediario, este concepto de función de activación. Entonces las funciones de activación pueden ser vistas en otro curso, en otro contenido, pero las funciones de activación son muy importantes para poder definir cómo queremos nuestra salida. ¿Ok? Y ahí es como ya entramos a jugar con muchas más cosas, entrenar modelos más complejos, probar con varias funciones de activación. Dependiendo si yo quiero hacer regresión o clasificación, vamos a poder elegir un tipo de función en especial y más. ¿Ok? Entonces a eso nos reducimos con el trabajo con redes neuronales, ¿no? Viene a seguir la misma estructura que hemos ido haciendo, como pueden ver acá. Van a requerir igualmente datos para entrenar y datos para evaluar. Estos datos van a ingresar al modelo como neuronas independientes. Ven que aquí tengo 4 características, tengo 4 neuronas para poder hacer todo esto. Y la estructura yo ya lo voy a definir como yo quiera. Y acá tenemos una salida para hacer las predicciones, ¿no? Porque este Y' indica la predicción. Aquí vamos a utilizar funciones de pérdida para poder ver qué tan bien o qué tan mal ha sido entrenado el modelo y en base a ellos hacer una comparación con los datos de evaluación o de prueba o de validación también como le conoce. Y con ello ya podemos ver que también es el modelo, si está muy bien pasa y si no volvemos a hacer lo mismo, ¿no? Y el mismo flujo que hemos ido haciendo hasta ahora. Solo que entre los datos y las predicciones cambia la estructura. Ya no es un algoritmo, ya es una red neuronal como tal. Muy bien. Entonces, ven, podemos hacer la prueba de una red neuronal para hacer clasificación. Y la clasificación simple con el cual hemos empezado. Pero en este caso lo voy a orientar con una red neuronal, por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan de esto? Bueno, convertir grados Celsius a Fahrenheit. ¿Por qué no hacerlo con una red neuronal? Ya no con una regresión lineal. Aquí voy a darle como entrada los datos, los grados Celsius, ¿ok? Los 7 grados Celsius y las etiquetas correspondientes, porque esta es una regresión, recuerden, son valores continuos lo que queremos predecir. Entonces, como ya tengo Fahrenheit, ¿ok? Entonces, el proceso general que vamos a hacer es el siguiente. Vamos a definirnos una capa de entrada, ¿ok? Una capa de entrada que indica al grado Celsius y vamos a definir una capa de salida con una neurona igualmente que va a indicar los grados Fahrenheit, ¿ok? Y este peso de acá se va a ir asignando de forma aleatoria. En cada iteración se va a ir ajustando este valor del peso como tal, ¿ok? Entonces nuestra estructura viene a ser con dos capas, una capa de entrada, una capa de salida. Cada una de esas capas tiene solamente una neurona. Esta primera neurona va a representar los grados Celsius y esta neurona de salida representa los grados Fahrenheit y ahí ya va a ocurrir la magia, ¿no? Ahí seguramente va a aplicar ese tipo de cálculo. 15 por el peso, recuerden, hemos hecho ese cálculo. 15 por 1.8 da 27. Si al 27 le sumamos este sesgo de acá, nos dice que es 31.5. Entonces vamos a ver si 15 grados Celsius es 31.5 grados Fahrenheit. ¿Ok? Entonces ese tipo de cálculos es lo que va a ir realizando internamente. Como es una estructura simple, podemos hacer ese tipo de ilustraciones. Cuando sean neuronas con estructuras complejas, ahí sí vamos a tener algo de dificultad. ¿Ok? Pero como ahora tenemos un ejemplo simple, podemos hacer prueba. ¿Vale?
Entonces, esta parte de los pesos, el 1.8, se van a ir asignando de forma aleatoria mientras se va entrenando el modelo. ¿Ok? Se va a ir asignando de una forma aleatoria dependiendo de las épocas que le definamos en el modelo. Aquí ya vamos a hablar de épocas, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, el resultado final vamos a tener algo similar a esto. ¿Ok? Vamos a tener aquí como una neurona de entrada, que son los grados centígrados. Va a tener un peso que se va a ajustar seguramente. Y acá tenemos un umbral. Y este umbral es justamente los valores que tenemos en la fórmula de conversión original. Vean, aquí tenemos para calcular los grados Fahrenheit, se hace este cálculo, ¿no? Los grados centígrados por 1.8 más 32. Estos valores se van a ir asemejando en base al entrenamiento que le apliquemos a nuestros datos. ¿Ok? Seguramente vamos a tener este resultado final, como les digo. Seguramente. Y eso se va, miren, se está asemejando a lo que es en realidad la fórmula de conversión. Entonces, aquí es en donde empezamos a trabajar. A ver, vamos a hacer la prueba. En este caso me voy a ir al Google Colab. Ok, aquí tengo este de acá. Este no lo voy a eliminar, o lo puedo eliminar tal vez. Voy a crear un nuevo cuaderno. Ok, que se vaya creando. Y aquí ya vamos a trabajar con redes neuronales. Tengo los datos, creo que tengo los datos en CSV. Pero vamos a ver si es que lo utilizo. Me da flojera cargarlos, la verdad. Pero a ver, hagamos la prueba. Que no nos gane la flojera. Voy a subir los datos. ¿Ok? Voy a subirlos. El dataset de los grados centígrados. Para este punto ya lo voy a hacer de forma rápida, como es algo extra. Acá deben estar los grados. Perdonen, si es que ven mucho contenido. Grados. No, este de acá. Creo que no lo tengo. Ya. Lo voy a traer desde otro lado. A ver, denme unos momentitos. Quiero importarlo acá. Y si no me equivoco, lo tengo en otra carpeta por si acaso. ¿Dónde lo tengo? Lo tengo por acá. Por acá. No lo tengo al parecer. Pero aquí tengo un ejemplo interesante que les puedo mostrar después, ¿no? O sea, los pasos siguientes que puede venir después de todo esto. Me parece que no los tengo. Voy a tener que descargarlos nuevamente. Pero sí debería poder tenerlos separados por acá. Y aquí lo tengo, justamente. Ya lo encontré. Voy a subir los grados. ¿Ok? Son los mismos que tenemos en la tablita. Acá tenemos los 7 registros. Igualmente esto hemos utilizado para poder aplicarlo en la regresión lineal. Aquí lo que voy a hacer netamente es importar pandas. ¿Recuerden? Import pandas, ASPD. Voy a poner aquí datos, que es igual a un read apd.readcsv. Readcsv. Y le indico de dónde quiero leer los datos. Se llama grados. Grados.csv. ¿Ok? Lo tengo ahí. Puedo poner por acá datos. Y aquí lo tengo cargado. Son los 7 registros. ¿Ok? Con esos 7 registros voy a empezar. ¿Ok? Aquí como que no hay que hacer nada diferente. Puedo hacer lo siguiente. A ver. Como esto ya es un poquito más personalizado, voy a separar las características de las etiquetas. Datos. Aquí que diga Celsius, porque mis características son solamente los grados Celsius. Y aquí le voy a indicar que Y viene a ser datos. Bueno, Fahrenheit, que tengo acá. Listo, ahí tenemos separado X y Y. Estamos haciendo algo sencillo, ¿no? Algo rápido. Entonces, lo que voy a hacer acá es trabajar con la nueva librería que me permite trabajar con redes neuronales, la cual es TensorFlow. TensorFlow es justamente un framework que ha sido desarrollado por Google
el cual nos permite trabajar con redes neuronales, ¿no? Con la parte de deep learning y demás. Aquí me voy a crear un modelo. Es similar a como hemos ido haciendo, solo que aquí ya tengo que indicarle cómo va a ser la estructura de mi red neuronal. Y yo voy a querer que sea de forma secuencial. A ver, vamos a verlo por acá. Acá, secuencial. Una capa, luego otra capa. Esa es una secuencia. Ok, entonces aquí le digo que quiero crearme un TensorFlow que utiliza Keras para poder trabajar con las capas y demás cosas. Y le digo que va a ser de tipo sequential. Ok, de tipo secuencial. Y aquí yo le voy a pasar, perdón, no es llaves, son corchetes. Aquí yo le voy a pasar una lista de capas que yo quiero asignarle. Ok, recuerden, acá tenemos una capa de entrada que tenga una neurona. Ok, entonces aquí voy a indicarle TensorFlow.Keras. Esa es una capa, layers, y es una capa de entrada. Le digo input. Ok, es mi capa de entrada. Aquí le puedo indicar cuál es la forma que va a tener mi capa de entrada. Aquí le puedo indicar que solamente va a ser un vector. Aquí estoy modificando la estructura como tal a la cual hacíamos con Machine Learning. Ok, aquí estamos indicando de forma implícita que vamos a tener una capa de entrada. Ok, lo cual consiste en una neurona. Ok, y esto hace referencia a los grados centígrados, ¿no? O los grados Celsius. Ok, porque aquí le digo la forma. Solo tengo una entrada, que viene a ser una neurona nada más. ¿Vale? Y luego necesitamos indicar la capa de salida. Aquí voy a indicar tf.keras.layers igualmente. Pero aquí no voy a poner outputs. ¿Ok? Aquí no utilizamos esa parte. Voy a utilizar una capa dense, para indicar que esta es la última capa. Aquí le puedo indicar el atributo units, que es un hiperparámetro igualmente, que indica la cantidad de neuronas que tiene esta capa. Y ven, acá solamente tenemos una neurona de salida. ¿Ok? Entonces le voy a indicar que units sea igual a 1. Solo tiene una neurona de salida. ¿Ok? Entonces aquí indicamos que esta es la capa de salida. Salida tiene una neurona igualmente. Neurona, y esto hace referencia a los grados Fahrenheit, ¿no? Fahrenheit. ¿Listo? Acá tenemos la estructura. La capa de entrada con su forma y la capa de salida. Aquí me hace falta algo. Es una lista. Me falta la coma. Por eso me salía error. ¿Ok? Acá tenemos esa estructura. Algo simple. ¿Ok? Entonces lo que yo voy a hacer es crearme primeramente este modelo. A ver, que importe TensorFlow y que me haga esa estructura. Ya lo tenemos. Acá tenemos que hacer algo más. Tenemos que compilar el modelo, lo cual no hacíamos con los ejercicios de Machine Learning clásicos. ¿Ok? Voy a poner aquí modelo.compile y aquí voy a pasarle ciertos parámetros para que me haga esta compilación. El optimizador primeramente. Ok, optimizer es cómo va a poder ir mejorando cada vez que se vaya equivocando nuestro modelo, de hecho de una forma más sencilla. ¿Ok? Le voy a indicar que utiliza TensorFlow.Keras. Uno de estos optimizadores, optimizers, conocido también como Adam. Es uno de los más comunes, que cada vez se vaya ajustando en un 10%. ¿Ok? Y le voy a indicar la función de pérdida con la cual yo voy a hacer control de todo esto. Y vean que como estoy haciendo una regresión, tengo que indicarle una función que esté enfocada en eso. Ya deben reconocer tal vez esto de acá, Mean Squared Error, el MSE, que hemos visto en regresión lineal. Entonces, si yo voy a hacer una clasificación, esta función va a ser diferente. Ahí tenemos Categorical Cross Entropy, Sparse Categorical Cross Entropy, tenemos... ¿la otra cuál es?
binary cross entropy, si es que no me equivoco, tenemos 6 diferentes tipos de funciones de pérdida. Como ahora estoy haciendo una regresión, utilizo esta función de acá. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado acá. Si bien tenemos ahora la facilidad de poder personalizar nuestro modelo, hay que tener también cuidado en las características, no, en los hiperparámetros que asignamos. ¿Ok? Entonces, como nuestro modelo ya está compilado, lo que nos falta es el entrenamiento. Entrenamiento puedo poner por acá, que va a ser igual a modelo.fit. ¿Ok? En entrenamiento me van a lanzar algunas métricas que yo puedo graficar después. Pero este modelo.fit ya lo reconocen, ¿no? Ya hemos hecho con los modelos anteriores. Con fit podemos entrenar entre características y etiquetas. ¿Ok? Y aquí le voy a indicar un hiperparámetro interesante. Las épocas. ¿Cuántas veces va a hacer el entrenamiento? Aquí le puedo indicar que haga en 1000 épocas, porque son pocos datos y se tiene que ajustar muy bien esos datos. Estos 7 ejemplos cada vez. Entonces, esto es como una perilla que podemos ir variando nosotros, ¿no? Dependiendo de lo que queremos llegar. Aquí, como estamos viendo algo rápido, quiero que hagan 1000 iteraciones el ajuste de esos 7 datos que yo le estoy dando. Si yo doy a play, va a empezar a entrenar el modelo. ¿Ok? Vean por acá que está por la época 50, 70, ya debe estar por la 200 tal vez. A ver, vamos a ir bajando. Aquí posiblemente se vaya lenteando un poquito el collab. Aquí podemos ver. Sigue haciendo el entrenamiento. Va por la época 350. Tiene que llegar hasta la época 1000. ¿Ok? Y vean que en cada iteración me va lanzando el valor de la pérdida en base a la función que yo le indiqué. Como estoy utilizando el error cuadrático medio, quiero que este valor cada vez se vaya reduciendo. Si cada vez se reduce, quiere decir que el modelo está aprendiendo de una buena manera. Esto es diferente si hago una clasificación, por ejemplo. ¿Ok? Ahí utilizamos el accuracy, por si se acuerdan. Entonces, ahí tenemos esas formas para poder trabajar, ¿no? Esa es una pequeña muestra en este caso. Estamos en la época 600, ven que la pérdida ya está reduciéndose cada vez más. Ha empezado con 32, creo. A ver, vamos a ver la primera época. Mientras termine, vamos a ver cuánto era el error en la primera época. Época 100, época 2. En la primera época vean este error que tenía. Era de 1721. Y ven que en cada época estaba reduciéndose más porque está aprendiendo. Está aplicando aquí uno de los términos que es la backpropagation, la propagación hacia atrás, que está aplicando derivadas y demás cosas para poder ajustarse a este modelo y pueda mejorar en cada una de las épocas. ¿Ok? Entonces aquí está aplicando toda esa parte. Está reduciendo cada vez ese valor de pérdida, que es la métrica que estamos utilizando nosotros para poder entrenar este modelo. A ver en qué época llevamos. 800, 900, 920. A ver, 930, 940, ya va a terminar. Ay, muy abajo. Un poquito más abajo. Ay, muy abajo también. 950. Ok. Y parece que ha habido un problema en actualizar este collab. ¿Ok? Entonces eso lo podemos solucionar aquí viendo los resultados. Y solo quiero guardar mis cambios, todo lo que tengo hasta ahora. Es como que si se hubiera desactualizado la versión del collab nada más. De las versiones que se autoguarda. Y tal vez en algún punto de este guardado no concuerda con lo que tengo aquí actualmente, ¿no? Eso es un problemita que puede ocurrir en ocasiones. Bien, hemos llegado a la época 1000 y con una pérdida de 5.7 por 10 elevado a la menos 4. Es un valor muy pequeño. ¿Ok? Vamos a ver qué tan bien hace las predicciones nuestra red neuronal. Pero antes de hacer todo esto, podemos graficar para ver cómo ha sido el comportamiento de la pérdida. Han visto que en la primera época ha tenido un valor
muy alto y con el pasar del tiempo ha ido reduciéndose ese valor. Aquí puedo utilizar a Matplotlib para poder hacer todo esto. Matplotlib para poder hacer esta gráfica. Puedo graficar en plt.plot. Quiero que me haga un gráfico de línea. En entrenamiento, ¿okay? En esta variable entrenamiento que yo le asigno aquí arriba, acá, se encuentra ese valor. ¿Ok? Entrenamiento.history. Quiero agarrar el valor de la pérdida para graficar. Me va a pasar ahí los valores necesarios. Voy a ponerle aquí una etiqueta al eje X. Por ejemplo, que diga el número de época. Ok, época. Y en el eje Y, el valor de la pérdida, ¿no? Label. Aquí vamos a indicar magnitud de pérdida. Magnitud de pérdida. Ok, algo sencillo. plt.show. Vamos a mostrar la gráfica. Y acá lo tenemos, ¿no? Vean que la pérdida fue reduciendo en cada iteración. Y ven que a partir de la época 600 más o menos, ha dejado de aprender en cierta forma, ¿no? Ya no hay un cambio drástico. Desde la 400 a la 600 ahí ya como que se ha ido estabilizando y ya ha dejado de aprender, dicho de otra manera. Ok, entonces si hubiera entrenado mi modelo con 600 épocas, por ejemplo, tendría un buen resultado. Ok, entonces ahí vemos ese tipo de gráficas que igualmente les hemos aprendido a realizar con los modelos anteriores, ¿no? Entonces ahora lo que procede es poder hacer pruebas. Le voy a pasar un grado centígrado, por ejemplo. A ver, le voy a poner aquí un centígrado que puede ser 150 grados centígrados para ver cuánto es la conversión a grados Fahrenheit. ¿Ok? Voy a poner aquí predicción, que sea igual a modelo.predict, y le voy a pasar este grado centígrado. ¿Ok? Como una lista. Solamente como una lista. ¿Vale? Y aquí voy a hacer un print. Quiero mostrar lo siguiente. Voy a interpolar un poquito. La predicción aquí que me salga esta cantidad de grados Celsius equivalen a, y aquí voy a pasarle la predicción. ¿Ok? La predicción en este caso. ¿Ok? La predicción, pero la predicción me va a lanzar como un arreglo igualmente. Así que prefiero indicarle que el primer valor equivalen a esta cantidad de grados Fahrenheit. A ver, hagamos la prueba. Uy, a ver aquí qué pasó. El tipo de dato. A ver. Voy a ver si es que sí me funciona. Creo que hay que importar NumPy. Creo que sí, vamos a tener que importar NumPy sí o sí. A ver, vamos a hacer ese proceso más. Ok, a ver, por acá vamos a hacer import NumPy as np. Y esto lo vamos a pasar como un arreglo de NumPy. np.array. Está lista. Y a ver, le pasaremos C. Vamos a ver si soluciona y si se soluciona, ¿no? Aquí le he pasado como un NumPy, un arreglo de NumPy netamente. Dice que aquí que 150 grados Celsius equivalen a 302.006 grados Fahrenheit. A ver, vamos a ver cuántos son 150 grados. A ver, Celsius a Fahrenheit. 150 grados. Perdón, 150. 302. Y sí, me hizo una buena predicción. Solo que con unos puntos decimales, ¿no? Tenemos 302. A ver, otro valor. Puede ser, a ver, 33. Tengo 91.4. A ver, aquí le voy a cambiar. En vez de 150 que sea 33. Y tenemos 91.3. Si lo redondeamos, 91.4, ¿no?
Entonces, en este caso, la red neuronal es quien está haciendo esta predicción, ¿no? Ha aprendido a poder hacer ese tipo de relación, a encontrar esta relación entre los datos que yo le di y los resultados que estaba esperando. Va a variar aquí un poquito, ¿no? Va a variar algunos decimales tal vez. Pero ya mucho depende de nosotros cómo vamos a presentar estos resultados, ¿no? Aquí, por ejemplo, me sigue apareciendo como un arreglo. Entonces, acá puedo poner 0, por acá le puedo poner otro valor de 0, y ya tengo los valores un poquito más estables, ¿no? Inclusive aquí puedo poner un round que me redondee este valor, tal vez con un decimal, y ahí lo tenemos igualmente, no me ha puesto 91.4, pero me sigue apareciendo lo demás. Entonces ya es personalizar un poquito nuestros resultados, ¿no? Entonces, ese sería un pequeño ejemplo de implementar una red neuronal sencillita para este sencillo caso de convertir, ¿no? Entonces vean que aquí ya influyen muchas cosas más. Si bien hemos aprendido a hacer limpieza, a separar, a entender qué es una característica, qué es una etiqueta, el modelo se define ya de otra forma, ¿no? Ya no es solamente importar un árbol de decisión y crearlo como un modelo y asignarle algunos simples parámetros. Aquí ya va a influir tanto cómo van a ser nuestras entradas, cuántas capas va a tener y cada una de esas capas cuántas neuronas van a contener, ¿no? Entonces, ahí es en donde pasamos a un punto en donde es practicar, hacer pruebas y demás cosas. ¿Ok? Entonces, ese sería un pequeño ejemplo. Esos modelos ya se pueden después importar. Como ya les dije, pueden para trabajar con MLOps. Con la versión de TensorFlow que tiene ahora Colab, como que hay un pequeño problemita si es que lo quieren llevar como un modelo, bueno, como un JS tal vez para trabajar en una aplicación web, por ejemplo. ¿Ok? Puede tener un pequeño desbalance con versiones, pero si vemos un poquito más, podemos instalar una versión un poquito más antigua de TensorFlow en el Colab y en base a ello trabajar. ¿Ok? El cuaderno que yo les puedo compartir ahora, que tengo justamente acá, a ver, esto sí les voy a compartir por acá porque no va a estar en el Classroom. ¿Ok? ¿Dónde estamos? Estamos por acá. Este cuaderno, bueno, este contenido, esta parte última, no va a estar en el Classroom, es netamente en esta clase nada más. Esto de acá. Este Colab, por ejemplo, ha sido desarrollado con un TensorFlow 2.14, si es que no me equivoco. Y ahí inclusive les muestro cómo podemos importar el modelo. Cómo lo puedo exportar primeramente. Y después cómo puedo convertir este modelo en un archivo JS para poder llevarlo a alguna aplicación y demás. ¿Y por qué les digo esto? Porque como les dije, si ya tenemos bien establecidos nuestros modelos, en algún punto nosotros vamos a querer implementar todo esto. ¿Ok? Entonces, en la implementación vamos a chocarnos tal vez con cómo puedo hacer esto, cómo puedo llevarlo. Si yo no utilizo, digamos, Python para poder desarrollar la parte web, ¿cómo puedo llevarlo a un formato que sí se pueda comprender, ¿no? Porque si trabajamos con Python como el backend, por ejemplo, en una aplicación web, va a ser sencillo, ¿no? Porque todo está hecho en Python. Solo va a ser guardar el modelo, exportarlo y importarlo nada más, donde se quiera hacer predicciones como tal. Pero si yo trabajo, no sé, con otro stack, va a ser complicado. Entonces, ahí existen formas de poder exportar y demás. ¿Ok? Exportar estos modelos y trabajar de una manera más interesante con la implementación. Estoy buscando aquí mi pequeño código, no lo encuentro. Justamente aquí ya lo tengo. Ok. A ver, aquí les voy a mostrar un poquito. Aquí lo tengo. Quiero ejecutar esto netamente como un servidor. A
ver que vaya levantando esta pequeña aplicación y les voy a mostrar. Este es un pequeño convertidor. Está utilizando un modelo similar a lo que hicimos acá. ¿Ok? Ha seguido todos estos pasos. Pero aquí queremos llevarlo a algo más visual, ¿no? Algo más enfocado en el despliegue de la aplicación, ¿no? Esto es convierte comodidad, tiene su loguito. Y igualmente hace la conversión de Celsius a Fahrenheit. La entrada que va a recibir el modelo es el valor que tenga esta barra que tenemos ahí. Y por cada valor hace las predicciones necesarias, ¿no? Aquí tenemos, le paso menos 200 y me hace la conversión al instante y demás. Entonces, acá dentro del código van a poder trabajar con un archivo llamado, ¿dónde lo tenemos? Model.json, en donde se encuentra toda la configuración del modelo que tenemos ahora, que hicimos en TensorFlow, con algunos datos aquí ya seriados, bueno, que están serializados, para que puedan hacer las predicciones necesarias y demás, ¿no? Entonces, ya pueden pasar al siguiente punto en desplegar este código. Aquí, como es un JS, lo podemos consumir directamente desde acá, haciendo un llamado primeramente al CDN y demás cosas, ¿no? Inclusive creo que les puedo dejar este repositorio por si quieren ver un poquito más, ¿no? de todo este código. Entonces, esos son los siguientes pasos que tenemos que realizar nosotros, ¿no? Trabajar. Aquí tenemos el script necesario, ¿no? Aquí estoy importando el modelo de forma síncrona, estoy trayendo todo como un TensorFlow, ¿okay? Esto ya lo estoy importando más arriba para poder trabajar con TensorFlow y JavaScript. Y aquí ya estoy haciendo la parte de la predicción. ¿Ok? Estoy agarrando los valores desde esa barra y estoy pasándole un tensor para hacer las predicciones. Aquí estamos haciendo la predicción y estamos obteniendo y mostrando esto en una consola y demás, estamos llevándolo a nuestra etiqueta como tal, ¿no? Del resultado. Entonces, ahí pueden ver cómo estamos trabajando todo. Entonces, es una forma interesante que nos facilita TensorFlow para poder llevarlo. ¿Ok? Entonces, espero que esto les sirva, tal vez como una antesala a lo que pueden ver ya después de todo esto. Y agradecerles nuevamente por su asistencia, ¿no? Ha sido muy bonito poder conocerlos a cada uno de ustedes. Yo les voy a pasar las notas o las calificaciones hasta este fin de semana y les voy a pedir a los de CienciaLink que me esperen. No se olviden de su tarea que tienen hasta el sábado, la última tarea de agrupación. Y con eso ya van a tener sus notas y todo el tema de participación y asistencia lo van a tener los de CienciaLink para poder efectuar su certificado como tal. ¿Ok? Entonces, espero que les haya gustado este curso. Ha sido muy interesante poder conocerlos a cada uno de ustedes. Y espero verlos tal vez en otras oportunidades, en otros cursos que se puedan desarrollar y demás. Y a ver, ¿qué más les puedo mostrar? A ver. Sí, Camila, creo que te vi levantar la mano. Ok, a ver. Tengo todo lo necesario. Entonces, ahí tienen, eso es lo que les pasé por el Meet. Y recuerden siempre esto, ¿no? La tecnología es solo una herramienta. El verdadero poder está en cómo nosotros lo utilizamos para mejorar la vida de las personas, ¿no? Siempre tomen en cuenta ese detalle. Es una herramienta todo lo que desarrollamos nosotros, ¿no? Tratemos de mejorar la vida de las personas, de los negocios y demás. ¿Vale? Me pueden encontrar por estas redes sociales, por si quieren alguna consulta, algún detalle. Pertenezco a varias comunidades. Aquí tenemos a Microsoft Education Hub, GDG El Alto, AIC, a CienciaLink. Soy embajador Gold de Microsoft y pueden consultarme para lo que ustedes gusten. Si quieren alguna guía, alguna tutoría, alguna consulta que tengan, me pueden encontrar en estas redes sociales. Eso ha sido todo. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente resto de jornada. Que les vaya muy bien, chicos. No sé si tienen algunas palabras tal vez. Y voy a dejar de grabar esta parte. Muchas gracias a todos.